Hola, mi nombre es Marcela Morán, residente del primer año de neurología de la Universidad Simón Bolívar. El tema que vamos a revisar hoy es epilepsia del lóbulo frontal. A manera de introducción tenemos que los lóbulos frontales son de los lóbulos más grandes del cerebro, ocupando alrededor de un tercio del hemisferio cerebral. Están ubicados en la cara anterior de la cavidad craneal, conformando toda la superficie interna del hueso frontal. Dentro de las diferentes funciones de los lóbulos frontales, encontramos que controlan los movimientos voluntarios motores, el comportamiento, la planificación y el lenguaje. Al igual, son fundamentales para la memoria, la resolución de problemas, el juicio y el pensamiento abstracto, además de estar involucrado en otras funciones como la personalidad, el control de los impulsos, el estado de ánimo y el afecto. Además de esta amplia gama de funciones, la conectividad de los lóbulos frontales con el resto del cerebro y dentro de sí mismo ha hecho que su expresión clínica o semiológica sea compleja y heterogénea, así como la rápida propagación de las descargas eléctricas puede dificultar la localización de una crisis en el lóbulo frontal y por lo tanto la evaluación de pacientes con sospecha de epilepsia del lóbulo frontal suele ser un tanto desafiante. Si bien algunas de las manifestaciones clínicas de la epilepsia del lóbulo frontal son clásicas y fáciles de identificar, por ejemplo, una actividad motora clónica focal, otros tipos de crisis del lóbulo frontal son menos obvias y pueden presentar un dilema diagnóstico. Por ejemplo, presentaciones autonómicas y conductuales. Algunas crisis pueden simular un trastorno del comportamiento, por ejemplo, ataques de pánico o actividad motora repetitiva, por lo cual a menudo se requiere de una colaboración multidisciplinaria entre especialidades que incluyen psiquiatría y neurología para poder llegar a un diagnóstico. Por lo tanto, el objetivo de esta presentación es lograr identificar cuándo nuestro paciente está presentando epilepsia del lóbulo frontal. Esta es la tabla de contenido que vamos a desarrollar a lo largo de la presentación. Anatomía, epidemiología, etiología, la presentación clínica y algunas conclusiones que sacaremos a lo largo de esta. Como datos históricos, tenemos el caso de Phineas Gage, que fue un obrero estadounidense de ferrocarriles, quien el 13 de septiembre de 1848, mientras dirigía un grupo de trabajo que estaba volando rocas para la construcción de la vía de un ferrocarril al sur de la localidad de Cavendish, en Vermont, para eso estaban realizando detonaciones y sufre un accidente entrando una barra metálica por el lado izquierdo de la cara de Gage, pasando por detrás del ojo izquierdo y saliendo por la parte superior de la cabeza, sufriendo daños severos en el cerebro, especialmente en la parte del lóbulo frontal. Posterior a esto, Gage sufre cambios notorios en su personalidad, en su temperamento, en su capacidad de planeación, lo que se consideró prueba de que los lóbulos frontales eran los encargados de procesos relacionados con las emociones, la personalidad y las funciones ejecutivas en general. Otro dato a tener en cuenta es que en 1868 Huggins Jackson reconoció y describió la característica marcha jacksoniana que se observa en las crisis motoras focales que surgen de la corteza motora primaria. Y este escribió que habrá todas las variedades de epilepsia de acuerdo con la posición exacta de la materia gris alterada. Antes de entrar a hablar de la epilepsia del lóbulo frontal y la presentación semiológica de sus crisis, vamos a hacer un breve recuento de la anatomía de este que nos permitirá entender la complejidad y heterogeneidad de su expresión clínica o semiológica, así como la rápida propagación de la actividad eléctrica dentro de este lóbulo. Entonces, como habíamos mencionado previamente, los lóbulos frontales son las regiones corticales más grandes del cerebro y comprenden aproximadamente el 40% de la corteza cerebral. Este ocupa la zona anterior al surco central o cisura de Rolando, que separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal, y la zona superior al surco lateral o cisura de Silvio, que lo separa del lóbulo temporal. A su vez, este lóbulo frontal presenta tres caras corticales: la región dorso-lateral, la cara cortical medial y la cara cortical inferior o fronto-basal. En cuanto a la cara cortical dorso-lateral,
encontramos que esta está dividida por 3 surcos en 4 circunvoluciones. El surco precentral que discurre paralelamente al surco central y en la cual encontramos la circunvolución precentral y los surcos frontal superior e inferior que dividen esta zona en una circunvolución frontal superior, media e inferior. Dentro de esta circunvolución inferior encontramos que está dividida en 3 partes, en una parte orbitales, triangulares y operculares. En cuanto a la cara cortical medial, tenemos que esta es una extensión hacia la región medial o cisura longitudinal de la circunvolución precentral y del giro frontal superior que van a estar delimitados por el surco del cíngulo. Y en cuanto a la cara cortical inferior, esta es la cara cortical más pequeña del lóbulo frontal. En esta encontramos el surco olfatorio por donde discurre el tracto olfatorio y el cual divide esta zona en una región medial que es el giro recto de una región o zona cortical lateral donde encontramos los giros orbitarios. Dentro de estos está el giro orbitario anterior, posterior, medial y lateral. Ahora bien, dentro de las principales áreas corticales que encontramos en el lóbulo frontal está la corteza motora primaria, que es esta que miramos aquí en coloración rosado, la cual se encuentra en el surco precentral por delante del surco central o cisura de Rolando. Esta comienza desde su zona más lateral, situada en el surco lateral o cisura de Silvio, y se extiende hacia arriba hasta la porción más superior del cerebro y a continuación desciende por la profundidad de la cisura longitudinal hasta el surco del cíngulo. Cabe recordar que dentro de esta corteza motora primaria se encuentra una representación topográfica o somatotópica aproximada de las diferentes zonas del cuerpo, las cuales fueron cartografiadas por Penfield. De ahí a que a esta representación esquemática se le conozca como homúnculo de Penfield, que es este que estamos mirando aquí en la parte derecha de la diapositiva. Como podemos observar, este homúnculo empieza o está representado por la región de orolingual y de la cara cerca o inmediatamente superior al surco lateral. En la región intermedia encontramos la zona de la mano y del brazo y ya hacia la región del vértice de esta circunvolución o de esta corteza motora primaria encontramos lo que es el tronco y hacia la región medial las piernas y los pies. A su vez, podemos observar que esta representación esquemática del cuerpo no tiene un tamaño proporcional de todas sus áreas. Como podemos observar, la zona facial y de las manos tiene una representación mayor en cuanto a su tamaño, y esto se debe a que estas áreas tienen una complejidad mayor en cuanto a su funcionalidad. A su vez, y también hay que recordar que las contracciones suscitadas por estímulos en las cortezas motoras suplementarias generalmente ocasionan contracciones bilaterales más que unilaterales. A grandes rasgos, ¿cuáles son las funciones de estas cortezas? La corteza premotora y motora suplementaria están relacionadas con la planificación y preparación preliminar del movimiento que va a ser posteriormente ejecutado por la corteza motora primaria, quien está involucrada en el control motor voluntario del lado contralateral a donde se está realizando el estímulo. Otra área cortical que encontramos aquí es el campo ocular frontal, el cual se encuentra por delante o anterior al área premotora entre la circunvolución frontal media e inferior, y esta está relacionada con funciones como lo son el control del movimiento, del movimiento ocular conjugado. Otra área que encontramos aquí es el área de Broca, la cual está por delante de la corteza motora primaria, inmediatamente superior al surco lateral,
y es un área designada con la expresión y formación de las palabras. En cuanto a la corteza prefrontal, tenemos que la organización de esta es compleja, está formada predominantemente por áreas de asociación heteromodal. Sin embargo, dentro de sus funciones están las funciones cognitivas superiores como la planeación, organización, motivación, la disciplina, la solución de problemas, el autocontrol y la regulación emocional. En cuanto a las conexiones del lóbulo frontal, se han descrito en detalle conexiones de largo alcance desde y hacia los lóbulos frontales. Por ejemplo, tenemos el tracto córtico espinal, el tracto frontopontocerebeloso y otros sistemas de fibras eferentes que se originan en este lóbulo. Además, existen otras conexiones entre el lóbulo frontal y otras regiones del cerebro, por ejemplo, por nombrar algunas, el caudado, el putamen, el núcleo subtalámico, el núcleo rojo, la formación reticular del tronco encefálico, la sustancia negra, la oliva inferior, el tálamo. Además, existen conexiones que unen estrechamente el lóbulo frontal con el lóbulo temporal y occipital, pero de lo que sí muy poco se conocía es de aquellas conexiones frontales intralobares cortas que medían la conectividad local. Por ello, quise colocar este artículo que se titula Conexiones cortas del lóbulo frontal en el cerebro humano, en la cual se pudo visualizar por medio de tractografía de difusión por deconvolución esférica y disecciones post-mortem las conexiones cortas del lóbulo frontal. Entonces, como podemos observar en la imagen, las conexiones que tiene el lóbulo frontal son amplias, son extensas, son corticales, subcorticales, de largo y corto alcance. Esto da lugar a una propagación rápida y generalizada de las descargas eléctricas y ayuda a explicar la rápida evolución de los signos clínicos complejos, así como el rico repertorio semiológico por las cuales se caracterizan las crisis del lóbulo frontal. En esta imagen se puede observar con mayor detalle las principales regiones del lóbulo frontal y sus vías de asociación y proyección. Entonces, tenemos unas vías de asociación interlobar que van a mediar la conectividad entre regiones corticales frontales y extrafrontales dentro del mismo hemisferio. Dentro de estos encontramos el fascículo longitudinal superior, que lo clasifican como fascículo longitudinal superior 1, 2 y 3, que van a mediar la conectividad del lóbulo frontal con el parietal. Tenemos el fascículo arcuato, que media la conectividad del área de Broca con el área de Wernicke. Tenemos el fascículo uncinado, que van a mediar la conectividad, como lo podemos observar aquí en la imagen, del polo frontal con el polo temporal. Y tenemos el fascículo occipital inferior, que van a mediar la conectividad entre estos dos lóbulos. Además, tenemos vías de asociación intralobar. Estas vías de asociación intralobar son las que van a mediar la conectividad local del lóbulo frontal. Dentro de estos tenemos el tracto longitudinal frontal superior e inferior, tenemos el tracto frontal oblicuo, tenemos el tracto órbito polar frontal, que es este que podemos observar aquí, y el tracto paracingulado frontal, que es este que miramos aquí, que prácticamente medía la conectividad de toda la región medial del lóbulo frontal. Otras vías de asociación que encontramos son las vías de asociación cortas en forma de U, que van a mediar la conectividad entre circunvoluciones adyacentes. Dentro de estas tenemos las fibras U perirolándicas, que son estas líneas blancas discontinuas que observamos en la imagen. Tenemos los tractos frontoinsulares, que son estos que van a mediar pues, la conexión entre estas dos zonas. Tenemos las fibras U singuladas que van a mediar esta conectividad y tenemos fibras U precentrales. Como podemos observar,
Todas estas conexiones complejas y extendidas hacen que haya una rápida propagación dentro del hemisferio ipsilateral y contralateral y las estructuras fuera del lóbulo frontal, lo que hacen que localizar las crisis de origen del lóbulo frontal sea un desafío. Y esto se ve agravado por el hecho de que gran parte de su superficie es inaccesible para el registro electroencefalográfico de cuero cabelludo. En cuanto a epidemiología, en todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud nos dice que unos 50 millones de personas padecen epilepsia, lo que la convierte en uno de los trastornos neurológicos más comunes. Cerca del 80% de estos pacientes viven en países de ingresos bajos y medianos. La proporción de la población general con epilepsia activa, es decir, con ataques continuos o necesidad de tratamiento, en un momento dado se estima entre 4 y 10 personas por cada 1000. Teniendo en cuenta esto, tenemos que la epilepsia del lóbulo frontal es la segunda epilepsia más común después de la epilepsia del lóbulo temporal y es la segunda epilepsia focal más común de la infancia, donde la edad típica de aparición es entre los 4 y 8 años. Esta epilepsia del lóbulo frontal constituye alrededor del 25% de los pacientes derivados para cirugía de epilepsia. En cuanto a la etiología, al ser el lóbulo frontal más el lóbulo más grande del cerebro, este está susceptible a ser atacado por una variedad de noxes. Dentro de la etiología del lóbulo frontal encontramos entonces que puede ser secundario a infecciones del sistema nervioso central y sobre todo en países de ingresos bajos puede estar asociado a neurocisticercosis. Otra causa etiológica de la epilepsia del lóbulo frontal, tenemos los tumores localizados en este lóbulo, malformaciones vasculares, lesiones vasculares, anomalías postraumáticas, postraumas craneoencefálicos, accidentes de tránsito, anomalías del desarrollo, displasias corticales, trastornos criptogenéticos no lesionales y trastornos genéticos como la epilepsia del lóbulo frontal nocturna autosómica dominante, de la cual hablaremos más adelante. Ya en cuanto a la semiología de la epilepsia del lóbulo frontal, teniendo en cuenta que la semiología es la expresión clínica de la actividad eléctrica convulsiva o de la crisis, tanto el inicio de las crisis como las fases de propagación de la descarga contribuyen a la expresión semiológica, y esto está estrechamente relacionado y va a depender de la conectividad subyacente de las redes epileptogénicas involucradas. Entre las muchas características semiológicas de la epilepsia del lóbulo frontal, los signos motores y los signos emocionales pueden ser particularmente útiles para orientar hacia una posible localización subglobal. Entonces, en cuanto a los signos motores, tenemos que estos se pueden clasificar en unos signos motores complejos y en unos signos motores elementales. Dentro de los signos motores elementales tenemos, por ejemplo, sacudidas clónicas, las posturas tónicas o distónicas, la versión de la cabeza y de los ojos, y dentro de la conducta motora compleja, que se refiere a cualquier patrón del movimiento más complejo que generalmente incluye gestos, estos pueden tener un carácter hipercinético o no tenerlo, puede implicar movimientos anormalmente repetitivos o estereotipias, y se asocian frecuentemente con alteración del contacto, vocalización, signos autonómicos y en ocasiones expresión emocional. Hay que tener en cuenta que la semiología de las crisis del lóbulo frontal representan una jerarquía espacial a lo largo de un eje rostro-caudal, en la que los signos motores elementales se asocian con las regiones más caudales de la corteza frontal, es decir, regiones motoras primarias y suplementarias, y los comportamientos motores cada vez más complejos ocurren o están relacionados con regiones prefrontales, pero progresivamente más anteriores. Los signos motores elementales y complejos pueden coexistir cuando se produce una participación conjunta de las regiones corticales premotora y prefrontal. Y si bien los signos motores elementales son relativamente sencillos de reconocer, describir y categorizar,
El comportamiento motor complejo, como característica de la epilepsia del lóbulo frontal, puede ocurrir en patrones muy diversos y a menudo idiosincráticos, aunque habitualmente este está bastante estereotipado para cada paciente. Aquí podemos observar en el primer video un paciente con una crisis tipo motor, tipo mioclonía, en miembro superior derecho, lo cual, relacionándolo con lo que acabamos de ver, estaría relacionado con la parte más caudal de la corteza frontal relacionado con los signos motores elementales. En este otro video podemos observar un paciente con una crisis de características hipercinéticas, que si relacionamos con lo que acabamos de ver, estaría su origen en las áreas más rostrales de la corteza frontal, es decir, en las áreas más prefrontales de este lóbulo y estaría relacionado pues con ese comportamiento o sí, con ese comportamiento motor más complejo. En este caso, por ejemplo, este paciente, esa conducta hipercinética de pedaleo en los miembros inferiores. También se ha clasificado el comportamiento gestual que se puede presentar en las crisis del lóbulo frontal en un comportamiento gestual integrado y no integrado. Estos términos se eligieron para transmitir la noción de si la secuencia de movimientos parecía seguir o no un patrón reconocible y un tanto naturalista, el cual hace referencia a ese comportamiento gestual más integrado o aquel que no tenía un patrón reconocible o también llamado comportamiento gestual no integrado. Entonces, el comportamiento gestual no integrado o menos natural está relacionado con estereotipias proximales que involucran la región axial, como mecerse y girar. Y este está relacionado con la afectación de regiones corticales premotoras y prefrontales, pero más posteriores. En cuanto al comportamiento gestual más integrado o más natural, este está relacionado con estereotipias distales, es decir, que involucran las manos y los pies, por ejemplo, automatismos manuales, el pedaleo, y surgen de regiones prefrontales pero más anteriores, por ejemplo, corteza orbitofrontal y corteza frontopolar. En este video podemos observar este paciente que presenta una crisis con rasgos hipercinéticos, tiene un automatismo bipedal y por último pues cursa con una rigidez tónica en el miembro superior derecho. Entonces, ¿en dónde estaría ubicada la región de la descarga eléctrica o de la actividad ictal? Estaría ubicada en la zona más rostral de la corteza frontal porque está asociado con un comportamiento motor más complejo, que es hipercinético.
En cuanto a los automatismos, estos son movimientos motores coordinados que involucran múltiples grupos musculares y pueden ser espontáneos o reactivos al entorno. Los automatismos en la epilepsia del lóbulo frontal pueden ser simples, consistentes en movimientos perseverantes como patadas o golpecitos, o pueden ser movimientos más complejos y repetitivos como frotar, gesticular, cambiar de ropa, azotar, pellizcar, automatismos sexuales, correr o mecerse. Además, se ha evidenciado que hasta el 50% de los pacientes con epilepsia del lóbulo frontal pueden presentar vocalizaciones y estas pueden ser simples, que van desde gruñidos, gemidos o gritos, hasta de naturaleza más compleja como palabras inteligibles. En este video podemos observar un paciente que está presentando una crisis con rasgos hiperkinéticos y unos automatismos manuales. Su ubicación también estaría asociada, si la ubicamos en un eje rostro-caudal, estaría más hacia la corteza prefrontal. Aquí, en este otro video, podemos observar, vamos a evaluarlo, dictal, posteriormente hace una postura tónica de las extremidades y posteriormente hace unos movimientos clónicos de las 4 extremidades. Entonces se inicia con este grito, luego tiene esta fase Este video, digamos, no es el ideal. Recordemos que cuando queremos poder identificar el origen de estas crisis, lo ideal sería grabar al paciente, pero descubierto y pudiendo observar pues todo su cuerpo, desde la región facial hasta los pies, para así poder identificar el primer signo o síntoma que esté presente y con ello poder tener una mejor localización posible de la crisis que esté presentando. Secuencia. En cuanto a los signos emocionales, hasta la mitad de los pacientes con crisis epilépticas prefrontales presentan algún tipo de síntoma o signo emocional ictal, y esto refleja el papel clave de la corteza frontal en la percepción y expresión de las emociones. El síntoma emocional más común de la crisis del lóbulo frontal es la sensación de miedo al inicio de estas. En un pequeño estudio se pudo observar en alrededor del 40% de una serie de 42 pacientes con crisis prefrontales explorados con estereoelectroencefalografía. Entonces, el 40% de esos pacientes presentó esa sensación de miedo al inicio de la crisis. El signo emocional objetivo más común en la epilepsia del lóbulo frontal es la expresión facial ansiosa o temerosa con comportamientos de respuesta a amenaza en toda la regla que ocurren alrededor del 10% de los pacientes. Cabe recordar
que la corteza orbitofrontal, la corteza prefrontal, dorsolateral, la amígdala y la corteza cingulada anterior son estructuras claves involucradas principalmente en el circuito de regulación emocional y cualquier alteración en estas estructuras interconectadas o sus interconexiones pueden alterar la regulación emocional y aumentar la conducta agresiva o impulsiva y la tendencia violenta que se puede evaluar o se puede presenciar en estos pacientes con crisis del lóbulo frontal. Este es un artículo que me pareció interesante, se titula Epilepsia del lóbulo frontal de la semiología clínica a la localización. Fue publicado en 2014 por Francesca Bonini y colaboradores. Este fue un estudio en el cual se quería establecer si se pueden identificar diferentes subgrupos semiológicos y si estos se relacionan con la organización anatómica. Evaluaron todas las crisis de 54 pacientes con epilepsia del lóbulo frontal que fueron explorados con estereoelectroencefalografía durante la evaluación prequirúrgica en el Hospital Timón de Marsella, Francia, durante el periodo de febrero del 2000 a noviembre de 2010. Los pacientes, como mencioné previamente, fueron sometidos a video estereoelectroencefalografía tras la retirada total o parcial de los medicamentos anticrisis durante un periodo de 4 a 10 días, ampliable hasta un máximo de 3 semanas si fuera necesario, con el fin pues de registrar todas las crisis posibles habituales en el paciente. Entonces, en este artículo, para cada paciente se examinaron todas las crisis y se anotó la presencia o ausencia de 31 signos ictales en los cuales se evaluaron signos motores elementales, conducta motora gestual, comportamiento motor gestual integrado y no integrado, y se designó unos valores que van desde 0 si hay ausencia de este signo, 1 si el signo no siempre estaba presente y 2 si la presentación del signo era constante y presente en cada crisis. Y se evaluaron 24 áreas corticales, que a las cuales también se les dio una puntuación de 0, 1 y 2, dependiendo de pues, si estaban relacionadas o no con el signo ictal correspondiente. ¿Qué se hizo? Se computó una matriz de correlación entre estas secuencias de signos y áreas para demostrar la relación entre los síntomas ictales y las áreas involucradas y poder medir pues, la fuerza de esta asociación. Entonces, en esta imagen se puede ver los cuadrados de color rojo anaranjado indican una correlación positiva, es decir, el signo siempre se ve en asociación con esa área cortical pues dada, y los cuadros verdes indican una correlación negativa, es decir, el signo nunca se ve en asociación con un área con un área cortical pues determinada. Aquí podemos observar, por ejemplo, el signo motor elemental está relacionado más con las áreas corticales caudales frontales y podemos observar que no estuvo relacionado con las áreas corticales prefrontales. Entonces, ¿qué se pudo categorizar? Se pudo categorizar que había 4 subgrupos, por llamarlos así, semiológicos dentro de la epilepsia del lóbulo frontal. El grupo 1 se caracterizaba por signos motores elementales y estaba asociado con afectación de regiones precentrales y premotoras. El grupo 2 tuvo una combinación de signos motores elementales y unos comportamientos motores gestuales no integrados o estereotipias proximales y estuvo relacionado con regiones tanto premotoras como prefrontales. El grupo 3 estuvo caracterizado por comportamientos motores gestuales integrados con estereotipias distales y las regiones involucradas con esto fue las regiones prefrontales lateral, anterior y medial. El grupo 4
Se caracterizó por comportamientos gestuales integrados, es decir, estereotipias distales y con un componente emocional de miedo. Las áreas relacionadas con esto fue la corteza prefrontal ventromedial. En esta tabla podemos ver un resumen de las diferentes características o signos ictales que se pudo evidenciar en cada grupo. ¿Qué podemos concluir con este estudio? Que definitivamente existe una jerarquía espacial en el lóbulo frontal en un eje rostro-caudal, donde los signos motores elementales están relacionados con la corteza más caudal del lóbulo frontal, es decir, con la corteza motora primaria, premotora, y la conducta motora más compleja está relacionada con afectación de la corteza, pero más rostral, y, por ejemplo, la corteza prefrontal, orbitofrontal o frontocola. En general, y en comparación con las crisis del lóbulo temporal, las crisis del lóbulo frontal se caracterizan por ser más breves, rara vez duran más de un minuto, suelen ser repetitivas y ocurren en grupos, ocurren con mayor frecuencia durante el sueño y suelen implicar una sintomatología motora, aunque esto pues va a depender del área del lóbulo frontal afectada. El periodo posictal a menudo se caracteriza por un rápido retorno a la cognición normal, pero ocasionalmente se asocia con paresia sutil o parálisis franca de la región motora involucrada que se resuelve pues con el tiempo. Otra forma de poder determinar las características semiológicas de la epilepsia del lóbulo frontal es según el área cortical pues afectada. Entonces tenemos que las crisis de la corteza motora primaria pueden comprender actividad clónica unilateral, contralateral, a veces puede ser tónica o mioclónica, que puede extenderse hacia áreas adyacentes, la llamada marcha jacksoniana, que va a reflejar la actividad ictal que se propaga a través de la corteza motora a lo largo del homúnculo. Por lo tanto, va a ser posible, digamos, distinguir las crisis precentrales laterales de las mediales, dependiendo de si esta se inicia en la cara, miembro superior o inferior. Las crisis que surgen en el área motora suplementaria se caracterizan por posturas tónicas bilaterales asimétricas, con o sin alteración de la conciencia, y puede haber la llamada postura de esgrima, que consiste en la extensión de la extremidad superior contralateral al hemisferio de inicio, la flexión de la extremidad superior ipsilateral, a donde se está generando el inicio, y la versión cefálica y de los ojos contralateral al hemisferio de inicio. En este video podemos observar una crisis donde el paciente inicia con una especie de automatismo manual, posteriormente hace como una detección del comportamiento, inicia con movimientos clónicos de la hemicara izquierda y esta se propaga en una marcha jacksoniana hacia miembros superiores y miembro inferior izquierdo. Y por último va a terminar en una postura de esgrima que, como miramos, está relacionada con afectación del área motora suplementaria. What do I get? What do I do? Lo que se pudo observar en este paciente es que efectivamente en la resonancia magnética se encontró una lesión quística en región del lóbulo frontal derecho. La mayoría de las regiones frontales se asocian con fenómenos motores prominentes debido a la presencia de cortezas premotora y motora primaria dentro de este lóbulo. Sin embargo,
Tenemos otras áreas o regiones como la orbitofrontal, la dorsolateral, la frontopolar, la opercular, que nos van a aportar algunas características a la semiología de las crisis del lóbulo frontal. Por ejemplo, las crisis asociadas con movimientos grandes y vigorosos de los músculos proximales, como los movimientos de las extremidades inferiores en bicicleta o pedaleo, o de los miembros superiores en forma de molino de viento, a menudo se asocian con la activación o alteración de la región frontopolar u orbitofrontal. A estas crisis también se las han descrito pues en la literatura como crisis hipermotoras o hipercinéticas. Las crisis que surgen de la corteza orbitofrontal están asociadas con automatismos motores más complejos, alucinaciones o auras olfativas. Puede haber características autonómicas como la taquicardia ictal y tienden a tener una conciencia alterada y automatismo. Las crisis que surgen de la corteza frontopolar también pueden asociarse a una conciencia alterada y progresar para mostrar otras características postmotoras. Puede haber versión cefálica, versión de los ojos, entre otros. Y cuando hay las crisis originadas o derivadas del opérculo frontal, se caracterizan por movimientos clónicos de la cara que pueden ser unilaterales, con síntomas laringios, hipersalivación y dificultades articulares. A su vez, pues las crisis que surgen en el hemisferio dominante, especialmente si está en el área de Broca o cerca de ella, pueden causar disfasia o alteración pues en la producción del lenguaje. Aquí podemos observar un video con una paciente que presenta una crisis con características hipercinéticas. En cuanto a la epilepsia hipermotora relacionada con el sueño, este es un grupo de síndromes clínicos con etiologías heterogéneas. Inicialmente se creía que este se debía a un trastorno motor del sueño, pues de ahí que en 1981 recibiera el nombre de distonía paroxística hipnogénica. En 1986 pasó a llamarse distonía paroxística nocturna y ya fue en 1990 que ya por un estudio que se realizó a estos pacientes con distonía paroxística nocturna, TINUPER y colaboradores pudieron determinar que no se debía a un trastorno motor del sueño, sino que se debía a unas crisis del lóbulo frontal y de ahí a que se le diera el nombre de epilepsia del lóbulo frontal nocturna. Ya fue en 2014 que por una reunión de consenso de expertos en la cual participaron epileptólogos pediátricos, de adultos, medicina del sueño y epidemiología, en esta reunión esta epilepsia del lóbulo frontal nocturna pasó a llamarse ya como epilepsia hipermotora relacionada con el sueño. Esta, en cuanto a su prevalencia, es relativamente baja, de aproximadamente 1,8 por cada 100.000 personas. El predominio es antes de los 20 años, sobre todo en la niñez y la adolescencia, y suele estar mayormente relacionado con la etapa del sueño no REM.
En cuanto a la etiología de la epilepsia hipermotora relacionada con el sueño, esta puede ser la mayoría de los casos esporádicos en un 80% y el restante puede deberse a una alteración genética o, o simplemente una lesión estructural, por ejemplo, las displasias corticales. Entonces, en esta imagen podemos observar las diferentes mutaciones en los diferentes genes asociados a esta epilepsia hipermotora. Em, En cuanto a la clasificación semiológica de las crisis hipermotoras, estas fueron propuestas y definidas por Luders en 1998 y el Comité de Terminología de la Liga Internacional contra la Epilepsia en 2001. Entonces, hay tres subgrupos. Está el tipo uno que se relaciona con emociones negativas intensas, como el miedo, la ira, movimientos agitados pero relativamente coordinados, como mecerse, pedalear, pulsear, sentarse o levantarse de la cama. Y esto está relacionado sobre todo por afectación de áreas prefrontales, como la corteza frontal ventromedial, la corteza orbitofrontal, el lado rostral de la corteza cingulada anterior y el polo frontal. En cuanto al tipo 2, este se caracteriza sobre todo por emociones relativamente leves, movimientos menos agitados, horizontales o de rotación del tronco y la pelvis, y posturas tónicas y distónicas sin levantarse de la cama. Este sobre todo está asociado con alteraciones en el lado más, en la región pues más caudal del lóbulo frontal, es decir, la corteza motora premotora. Y el mixto, que está relacionado con movimientos repetitivos de pedaleo, bimanuales, movimientos pélvicos, patadas y empuje pélvico, a menudo sin levantarse de la cama, puede estar acompañado de distonía o agarre lento y este está asociado sobre todo a afectación de esas zonas corticales de transición entre eh, el lóbulo, no, pues, entre la corteza prefrontal y premotora. Aquí podemos observar un video de un joven de 24 años que está en su fase no REM del sueño y presenta esta conducta hipercinética. Are you okay? Tell me where you are. Entonces, recordando, pues si está asociado con o con presentaciones hipercinéticas, está relacionado sobre todo con las áreas más prefrontales del Tell me where lóbulo you are. frontal. En cuanto a la epilepsia del lóbulo frontal nocturna autosómica dominante, esta se ha demostrado que se hereda con una penetrancia del 70 al 80%. Es una epilepsia focal familiar autosómica dominante, está caracterizada por crisis breves de 5 a 30 segundos durante el sueño no REM. Em, este suele afectar a pacientes sobre todo de 12 años, aunque el rango va de 1 a 30.
Se caracteriza por ataques motores con componente distónico, dicinético, asociado a comportamientos complejos como los automatismos manuales, los automatismos de pedaleo. Y la mutación que se ha visto relacionada con esta epilepsia del lóbulo frontal nocturna autosómica dominante es la mutación de la subunidad alfa 4 del receptor nicotínico de acetilcolina. En cuanto a las auras de la epilepsia del lóbulo frontal, estas nos pueden proporcionar información valiosa pues para delinear las zonas de inicio de la crisis. Este es un artículo que es un estudio que se titula Auras de la epilepsia del lóbulo frontal intratable. Entonces, en esta se categorizaron 11 tipos de auras, dentro de las cuales está la autonómica, la emocional, la somatosensorial, la psíquica, visual, auditiva, vestibular. Y a estos pacientes pues se les hizo el estudio para poder determinar qué tipo de aura estaban presentando y cuál es la más frecuente en la del lóbulo frontal. Y entonces, ¿qué pudieron determinar? Que la tasa de incidencia de aura en la epilepsia del lóbulo frontal fue de 37,9%. Se reportaron un total de 76 auras. 37 casos experimentaron solo un tipo de aura y 17 sujetos experimentaron dos o tres. ¿Qué podemos observar? Que la más frecuente es el aura autonómica y esta está relacionada sobre todo con la corteza prefrontal lateral. Seguida del aura emocional, como la sensación de miedo, y esta está relacionada sobre todo también con la corteza prefrontal lateral. Y asimismo, pues en un sentido decreciente, tenemos entonces la principal es el aura autonómica y de esto las palpitaciones, seguida del aura emocional, del aura somatosensorial, del aura psíquica. Además de ayudar con la localización, algunos signos tienen un valor de lateralización. Por ejemplo, la versión de la mirada es contralateral al lóbulo frontal, donde se está realizando pues la actividad eléctrica. La versión cefálica también es contralateral al lóbulo frontal, pero hay que recalcar, y aquí la importancia de llevar una secuencia semiológica de la crisis, porque no es lo mismo que nos manifieste en una versión cefálica temprana, que es localizadora y lateralizadora, que una versión cefálica en medio de la crisis. Eso ya representaría es la propagación de esa descarga eléctrica, pero no sería localizadora ni lateralizadora. Los signos motores generalmente tienen un fuerte sentido lateralizador con un valor predictivo positivo mayor al 80%. Estos pueden ser movimientos clónicos unilaterales, posturas tónicas o distónicas unilaterales y son contralaterales al sitio de inicio de la descarga. Otros, por ejemplo, la postura de esgrima está relacionada con, sobre todo, afectación del área motora suplementaria contralateral. Los automatismos hiperkinéticos generalmente están asociados con la región prefrontal y la detención del habla está relacionada con el hemisferio dominante del lóbulo frontal. En cuanto a la postura de la mano como signo localizador, se hizo este estudio en pacientes con epilepsia focal que tuvieran epilepsia del lóbulo frontal o epilepsia del lóbulo temporal. Entonces, el objetivo de este estudio era identificar pues, esas posturas de manos ictales específicas como signos de localización de la zona epileptogénica. Entonces, ¿qué se pudo evidenciar? Bueno, primero categorizaron
digamos, 6 tipos de manos ictales que se pueden presentar, como es la mano en puño, la mano en copa, la mano del político, que es la tercera que miramos en esta imagen, la mano en pinza, la mano estirada y la mano de señalamiento. Se pudo observar que estas posturas de la mano ictales estaban presentes en el 72.5% de los pacientes con crisis del lóbulo frontal y en el 54.5% de los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal. ¿Qué se pudo observar? Que la mano más frecuentemente encontrada en estos pacientes es la mano en puño y la segunda en frecuencia es la mano en señalamiento. Cabe recalcar que estos tienen una baja sensibilidad, pero cuando se presentan la especificidad es del 100% para ambas posturas manuales. En cuanto al síndrome de Charcot-Guelton, este se trata de una contracción bilateral que hay en el labio y la barbilla y genera esto una sonrisa invertida. ¿Por qué se le denomina signo de Charcot-Guelton? Porque hace referencia al sombrero que se utilizaba en la época de Napoleón. Em, este signo de gendarme debe interpretarse como un tipo de comportamiento facial con características socioemocionales y considerado un marcador semiológico de la afectación emocional de la corteza insulo-cingulada. ¿Qué quiere decir? Que cualquier descarga eléctrica epiléptica que surjan directamente o alteren esta corteza insulo-cingulada pueden generar este puchero ictal o signo de Charcot-Guelton. Entonces, aquí tenemos un video donde podemos evidenciar, lo voy a este signo de Charcot-Guelton o también llamado puchero ictal. Ahí podemos observar esa sonrisa invertida en la carita pues, del paciente. Bueno, en cuanto al diagnóstico de la epilepsia del lóbulo frontal, generalmente se realiza pues con base en la historia clínica, los hallazgos electroencefalográficos y puede ser útil pues también las neuroimágenes. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que hay que llevar una secuencia semiológica de la crisis porque esto nos va a permitir orientarnos hacia una ubicación en el lóbulo pues correspondiente a la crisis que esté presentando el paciente. Una historia de episodios estereotipados, breves, con predominio nocturno, con confusión posictal mínima o nula, es sugestiva pues de la epilepsia del lóbulo frontal. En cuanto al electroencefalograma, debido pues a la estructura y la profundidad del lóbulo frontal, los cambios del electroencefalograma pueden estar ausentes o ser inespecíficos. El electroencefalograma estándar ambulatorio inicial en cualquier tipo de epilepsia focal detecta solo la actividad epileptiforme interictal entre el 29 y el 55% de los pacientes. Como esta epilepsia del lóbulo frontal se asocia típicamente con comportamientos motores, el artefacto motor durante este estudio puede oscurecer los hallazgos. Y las neuroimágenes, sobre todo la resonancia magnética, puede ser útil para detectar lesiones pues, estructurales que nos estén generando algún tipo de crisis. En cuanto a conclusiones, pues tenemos que la epilepsia del lóbulo frontal se caracteriza por una expresión clínica o semiológica compleja y heterogénea
que este lóbulo pues tiene múltiples funciones y además tiene una amplia conectividad de largo y corto alcance, pues que complica la semiología de sus crisis y que estas crisis del lóbulo frontal presentan una jerarquía espacial a lo largo de un eje rostro-caudal en la que los signos motores elementales se asocian con regiones motoras primarias y suplementarias y los comportamientos motores más complejos están relacionados con las áreas corticales más rostrales o prefrontales. Eso es todo, muchas gracias.